Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la edición 162 de su programa Estereotipas, de la Maestría de Género y Desarrollo de Flaxo, Ecuador. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. En esta 162 edición de Estereotipas vamos a estar conversando sobre la violencia simbólica que existe en las prácticas y discursos que pretenden negar y rechazar socialmente la maternidad de las trabajadoras sexuales. En ese sentido, el tema que hemos planteado para el día de hoy lo hemos denominado Discursos y prácticas sobre la maternidad y el trabajo sexual en el Ecuador. El día de hoy estoy con una invitada muy especial. Ella es Shirley Venegas Espinosa, es psicóloga clínica por la Universidad Salesiana, estudió Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja y ahora está cursando la etapa final de la Maestría de Género y Desarrollo acá en Flaxo, Ecuador. Así es que Shirley, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Tatiana, yo encantada de estar aquí también. Así es, bueno, y les comentamos que vamos saludando a las personas que se van sumando a la transmisión en Flaxo Radio a través de Facebook Live. Recuerden que también pueden escucharnos en www.flaxoradio.es y pueden seguir toda nuestra actividad en redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, para que conozcan los demás programas que se transmiten acá, que son académicos y musicales. Saludamos también al equipo que está en producción, a Yesenia Tello, que es también conductora y productora de acá del programa y en este momento también está colaborándonos en controles. Así es que bueno, Shirley, empezamos con la entrevista. Así es. Pues bueno, vamos a conversar un poco, como dijimos, sobre maternidad y trabajo sexual, y en ese sentido, pues como tengo conocimiento que este es un tema que estás justamente investigando tú, ¿no? Como tu trabajo final de maestría, y quisiera que me comentes por qué decidiste investigar este tema. Bueno, yo comencé por estudiar ese tema porque en cierto momento ya del curso de la maestría, pues se te plantea cuál es tu investigación, hacia dónde quieres dirigirte, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue pensar qué temáticas me habían como a mí atraído desde mis tiempos tempranos de estudio, por ejemplo, en la universidad, en el pregrado, y entre ellas estaba la maternidad, porque yo soy psicóloga clínica, entonces desde algunas psicologías, desde algunas corrientes psicológicas, a ti se te enseña que esto de la maternidad es algo que se da naturalmente, o sea, forma parte como del instinto o yo qué sé, del código genético de las mujeres, como que se desarrolla naturalmente. Entonces, a mí siempre me cuestionó si esto era verdad o no, o sea, si en efecto una mujer podía desarrollar eso naturalmente o estaba mediado quizás por la cultura, por la sociedad, y luego cuando entré a la maestría por los discursos que se tejen sobre la feminidad. Entonces, y luego también me interesó trabajar o estudiar a las trabajadoras sexuales porque considero que son un grupo vulnerable, pero también con mucha capacidad de agencia y de como que son un grupo que necesita ser tomado en cuenta además para favorecerles, para poder ayudarles, no con la mirada paternalista o intentando victimizarles.
Ya, gracias, Shirley. La siguiente pregunta que tenía es, ¿de qué línea argumental partiste y qué resultados has encontrado hasta el momento con respecto a, o sea, de forma general que nos puedas comentar, con respecto a la investigación que estás desarrollando? Yo parto de los estudios de género para entender el trabajo sexual y pues hay algunas posturas teóricas al respecto. Hay debates muy álgidos, como que están súper divididas las posturas, como que las que más se destacan son dos, están las abolicionistas y las que se posicionan en que este es un trabajo, en un enfoque más o menos pro derecho. Esa es como mi línea de entrada desde los estudios de género. Y por otro lado, para estudiar la maternidad, pues yo he decidido estudiar desde la postura teórica de una autora muy importante, una autora brasileña que hace su estudio en Brasil. Ella es Shepherd Hughes y ella habla de cómo la maternidad está de alguna manera mediada por los factores económicos, políticos, demográficos, sociales y culturales que le rodean a una mujer. Y ella explica precisamente cómo la maternidad no es un tipo de maternidad única, sino más bien ella habla de que en lugar de que existe un amor materno que se desarrolla instintivamente, hay un amor alterno en el que las mujeres pueden expresar su amor maternal de diferentes formas, no precisamente desde las que están como establecidas o estandarizadas socialmente. Entonces esas son como mis dos entradas. Y respecto a lo que me dices de que ha alcanzado, que hallazgos he tenido, pues la población con la que yo estudio y bueno, cuando tú entras al campo, muchas de las cosas con las que tú partes teóricamente como que se te quedan en el aire, tú te enfrentas a la realidad y quizás para mí uno de esos enfrentamientos o como choques con la realidad es darte cuenta que quizás a veces nosotros nos hacemos la idea de que estas mujeres son víctimas pasivas o de que están oprimidas por el sistema patriarcal, que están en cierta medida en una situación de esclavitud sexual y pues no, yo fui al campo y tú te encuentras con mujeres que defienden lo que hacen, además que han tenido una larga lucha social para adquirir ciertos derechos laborales, entonces que están además muy posicionadas sobre lo que hacen y que reconocen y te hacen a ti como investigador pensar que el trabajo sexual muchas veces es una alternativa económica por la que ellas optan para enfrentarla y evitar la pobreza y la desigualdad. Entonces esa fue una de las cosas que para mí se cayó cuando fui al campo y tú dices, estas mujeres tienen voz y además han alcanzado sus derechos por su propia agencia, ¿no? Eso sería como... Ya, bueno, justamente te me has adelantado un poquito a la pregunta que tenía, la siguiente, era como definir, ¿no? O sea, que podamos establecer el trabajo sexual es, o sea, es como una forma de esclavitud o es trabajo, y en este sentido, ¿cómo lo ve el grupo social con el que tú estás trabajando? Justo eso, o sea, hay algunas posturas feministas que evidencian como el trabajo sexual como un continuum en la dominación de hombres sobre mujeres y incluso lo ubican como en la categoría de esclavitud sexual. Y la otra postura es la que yo te decía, más o menos la regulacionista, que se busca que se apruebe en la ley, que sea legal, que las trabajadoras sexuales tengan sus controles y demás, pero más bien el enfoque desde el que yo me siento como alineada es el enfoque de trabajo sexual, que reconoce a esta actividad como una actividad laboral y que plantea que el trabajo sexual es una opción por la que optan las mujeres. Eso no quiere decir que todas las trabajadoras sexuales estén ahí como de manera así súper contentas diciendo yo soy esto, porque además ellas tienen que vivir diariamente, enfrentar el rechazo y la exclusión social y muchas prefieren optar por el anonimato en sus trabajos, pero eso no significa que haya un tercero que está explotándolas. Entonces eso es como tener muy claro que puede ser, esa es una actividad por la que ellas deciden, pero no es como aquí estoy súper contenta de lo que estoy haciendo, no en todas, no es como un caso generalizado, pero pues es un enfoque de derechos que parte desde sus propias necesidades, demandas e inquietudes. Entonces esa es la postura desde donde yo entro. Desde el enfoque de trabajo sexual. El enfoque de trabajo sexual. Es como una tercera postura esta. Sí, de hecho hay algunas posturas, pero esos son como, yo te podría decir como los tres debates más importantes que hay desde el feminismo.
Listo, muchas gracias, Shirley. Bueno, y un poco antes de comenzar justamente con esta parte de los discursos y prácticas alrededor de la maternidad, aunque ya lo hemos estado como empezando, quisiera dar a conocer que Flaxo Ecuador, su maestría de Comunicación y Opinión Pública del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación, tiene el agrado de invitar a usted al coloquio Medios, Comunicación y Opinión Pública, ¿qué tipo de periodistas para qué modelo de periodismo en Ecuador? Este evento tendrá lugar el día lunes 25 de marzo de 2019 a partir de las 11:30 de la mañana acá en Flaxo, Ecuador, y va a tener la intervención de Martín Oler de la Universidad de La Habana, Cuba, y la presentación estará a cargo de Palmira Chavero, ella es de acá de Flaxo, Ecuador. Este evento se va a desarrollar en el Salón de Afiches, Torre 1, piso 2, acá en la calle La Pradera y Avenida Diego de Almagro. Así es que están cordialmente invitados. Y bueno, continuando entonces con Estereotipas, que es el programa académico de acá de la Maestría de Género, quisiera que me comentes ya como un poco entrando a este tema de los discursos y prácticas, ¿somos madres o somos putas? Era justamente una de las reflexiones que tú tenías en tu trabajo de justamente de presentación de la propuesta. Bueno, sí, yo parto de problematizar como estos dos imaginarios sociales, ¿no? Tenemos por un lado estas dos construcciones sociales, la imagen de la madre, que justamente por la tradición religiosa ha tendido a ser como santificada, como idealizada, o sea, la madre es asociada como a ciertas características de incluso de santidad, o sea, es elevada casi al estatus como de asociada como la Virgen María, entonces debe ser santa, debe ser pura y además debe ser virgen. Entonces, y por otro lado tienes una construcción social de un imaginario que se muestra como antagónico, opuesto, que es el imaginario de la puta, y que es precisamente aquella que es todo menos la buena madre, santa, pura, casta, ideal. Entonces, son dos construcciones sociales que obviamente operan desde los discursos de género, en donde la mujer debe adquirir o asumir ciertas características que como que construyen su feminidad. Entonces se espera que una mujer sea de esta manera y no de esta. O sea, lo peor que te pueden decir, el peor insulto que te pueden decir como socialmente es que eres una puta. ¿No? Porque ser puta es ser lo peor. Y por otro lado tienes la madre. ¿Qué pasa cuando estos dos imaginarios se cruzan entre sí? Una madre, una trabajadora sexual, ¿puede ser una buena madre? ¿Qué te dice el discurso social? O sea, per se no puede ser una buena madre porque esos dos imaginarios no pueden estar en la misma persona, o sea, no se pueden combinar. Entonces, justamente son como dos claustros donde se le ubican a la trabajadora sexual y incluso desde los cuales se ha tendido como a legitimar que ellas no son buenas madres. En cierto momento incluso para algunos jueces es razón suficiente que una mujer sea trabajadora sexual como para que no sea catalogada como una madre idónea. Entonces, eso es lo que se pone en discusión. Cómo se entrecruzan estos dos imaginarios, cómo se viven en una persona y además cómo están atravesados por los discursos sociales, culturales y demás. Y de hecho lo que mencionan algunas autoras es que muchas veces la maternidad es precisamente lo que les permite poner en agencia estas como demandas a su rol de género. Ya, y en este sentido, por ejemplo, ¿cómo ven digamos, el grupo social con el que tú estás trabajando? ¿Cómo ve el tema, o sea, justamente, qué reflexiones tienen sobre este entrecruzamiento? Claro, en esta primera fase de mi investigación ya en el trabajo de campo, pues tú te encuentras con mujeres que en efecto, pues luchan diariamente para cubrir las necesidades de sus hijos e hijas. Además que un dato muy interesante es que cerca del 99% de estas mujeres que ejercen el trabajo sexual son madres. Entonces te enfrentas con una realidad en la que puede que socialmente se niegue esa identidad, y lo que te está diciendo la realidad es que casi todas estas mujeres son madres. Entonces tú te encuentras con mujeres que como cualquier otra
y en base a la división sexogenérica pues se levantan muy temprano, preparan la comida de sus hijos, los van a dejar, salen a su trabajo, regresan, se hacen cargo de sus hogares, además que muchas de ellas son jefas de hogar, o sea, son las únicas que sostienen sus hogares, entonces ellas se autodefinen como la trabajadora sexual que es madre, es una mujer luchadora para ellas, guerrera y valiente. Son como las cosas con las que ellas se autoidentifican, o sea, y claro, lo que se pretende como poner en la mesa es que este es un trabajo como cualquier otro y el ejercicio de su rol como, no sé si eso lo voy a investigar, no sé si se ve influenciado o no por su trabajo, pero finalmente ellas ejercen su rol. Su rol materno. Su rol materno. Maternidad. Ya, bueno, en este sentido sí tenía como algunas reflexiones. Hace algún tiempo surgió una iniciativa que me parece que se llamaba Feminismo Artesanal, que un poco también trataba de trabajar este tema de ser madres y ser putas, ¿ya? Entonces, basadas en esa idea, yo recuerdo que habían algunas reflexiones sobre que en ambos casos había como, o sea, la cuestión es que el término en este caso también de usarlo al apelativo de putas y tal, claro, se lo usa independientemente del trabajo que la mujer realice, ¿ya? Entonces es como que no tenemos muchos lugares a nivel social nosotras, porque o somos madres o somos putas, pero ser madres muchas de las veces tampoco implica tener cierto, o sea, ser madres implica en muchas ocasiones tener respeto y tal, pero el hecho de ser mujer también hace que muchas de las veces igual terminemos como todas metidas en el mismo grupo y justamente por eso había la línea de reivindicar el tema de la palabra putas y tal, porque es un término que nos dicen a todas independientemente de la actividad que desarrollemos. Sin embargo, en este sentido sí es como bastante interesante justamente este entrecruzamiento, que no era algo que se abordaba dentro de esta línea justamente del feminismo artesanal. Y bueno, justamente antes de empezar nosotras estábamos reflexionando con una compañera que en ambos casos hay como una cuestión de trabajo, de contrato sexual, ¿no? Digamos, de las madres como dedicadas a la vida de hogar y tal, al cuidado de los hijos, del esposo, igual tienen como una especie de contrato social, ¿no? En el que ellas, la única diferencia es que hay como una situación de exclusividad, se puede decir, al marido y tal, y, sí, con su pareja y tal, pero acá en cambio es como que no, como que, o sea, es distinto, ¿no? Pero sin embargo, en ambos casos hay como esa línea, al menos estábamos como reflexionando alrededor de eso. O sea, yo diría que, mira, la madre es como tan idealizada que en el imaginario que tú tienes de tu madre, los caracteres como de sensualidad, de erotismo, de sexo y de placer están completamente anulados. O sea, tú piensas en una madre que es como una madre asexuada. Y por otro lado está justamente la puta. No es la palabra con la que a mí me gusta referirme, pero es como el uso común y parte de la cotidianidad. De la cotidianidad. Que por otro lado la puta representa justo eso, la mujer que vive con aparente libertad su sexualidad y además de eso que rompe con ese contrato de exclusividad que te da o te dicta el matrimonio, ¿no? Porque en el matrimonio tú debes, está como legitimado que tú sí tengas relaciones sexuales porque es como aprobada socialmente bajo un contrato social que es el matrimonio y que tu pareja es tu marido. Entonces, sí, desde la otra parte que tú dices, pues hay o sea, se complementa el análisis en que yo no diría que se les puede como poner en semejanza al contrato sexual en el uno y en el otro caso, pero sí hay un tema implícito de una transacción y desde un no sé, un rol que se espera de la mujer. Bueno, gracias Shirley. Continuando como con las preguntas que teníamos acá para el día de hoy, bueno, tú nos hablabas también de que el trabajo sexual en este sentido y la maternidad como tal mueven una capacidad de agencia, ¿no? en estas mujeres. Y en ese sentido, quisiera un poco que nos comentes cuáles son como
esas resistencias que se están tejiendo desde estos grupos, desde este grupo, principalmente, o sea, basada en el grupo con el que estás trabajando. Claro, mira, mi investigación se centra en las trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito. Uh-huh. He elegido esta población en particular porque, bueno, trabajar en trabajo sexual en calle es diferente. Con eso no quiero decir que es mejor, pero es diferente que hacerlo dentro de un nightclub o de otro tipo de espacios, porque uh-huh. tú en la calle estás expuesta primero a condiciones ambientales como el frío, el viento, la lluvia, el calor intenso. Además de eso, ellas explican cómo están todo el tiempo constantemente como, no sé, perseguidas por el estigma social, uh-huh. por los controles policiales, por los controles sanitarios, que sí, en tema de derechos se ha logrado mucho, pero aún existen casos en que ellas son vulneradas por el solo hecho de ser trabajadoras sexuales. Entonces, yo me he enfocado en esta población, además porque las características como previas que ellas tienen respecto a alfabetización, a escolarización, respecto, muchas de ellas tienen un estatus migratorio de otros países uh-huh. o a nivel interno. Entonces son características que de por sí ya nos sientan un terreno de que nos dejan ver cierta ya situación o condición previa de desigualdad o de desventaja social. Entonces, cómo estas mujeres desde un lugar de desventaja social y además de eso, laborando en un trabajo que todavía está expuesto a condiciones precarias, donde ellas todavía sufren un montón de riesgos, cómo estas mujeres finalmente en esas condiciones logran salir adelante, cómo logran salvar el día, cómo logran conseguir alimento para sus hijos, para sí mismas, cómo logran sostener hogares, porque te digo que casi todas son jefas de hogar y uh-huh. muchas de ellas mantienen no solo a sus hijos, sino a sus familias empleadas. Entonces yo creo que ahí tú puedes ver la resistencia, o sea, cómo ellas han logrado muchas de las veces salir solas. Algunas, la gran mayoría provienen de otras provincias del Ecuador y vienen acá a pasar solas en Quito, a trabajar y trabajar largas jornadas laborales. Entonces yo noto ahí la agencia, uh-huh. Esa posibilidad de resistir uh-huh. y que además como que se consolida más el momento en que ellas empiezan a organizarse colectivamente, tienen sus asociaciones desde las cuales ellas pueden hacer sus demandas. Y claro, ha sido todo un proceso también como con la ayuda de instituciones públicas y privadas de a ellas irles como asesorando y hacer que se posicionen en el lugar que ellas tienen para poder ejercer sus derechos, no como trabajadoras sexuales, sino empezando porque ellas son ciudadanas. Hace algún tiempo el espacio público les era negado, cuando el espacio público es algo que nos pertenece a todos, pero o sea, ellas no podían estar paradas en una calle por más de 10 minutos porque estaban como ya perseguidas por algún tipo de control. Entonces, hay todo un trabajo histórico desde el que ellas empiezan como a demandar sus derechos, a exigir lo que les corresponde y a poner en la mesa sus demandas. Entonces, si bien es cierto, todavía en el Ecuador el trabajo sexual no es una actividad que se puede decir que es completamente legal, sí hay cierto grado como de regulación y también ellas han logrado algunos avances en tema de derechos. Uh-huh. Y en este sentido, tenía como otra pregunta justamente que me surgía ahora escuchándote. ¿Cómo ven ellas justamente este debate que hay dentro de los feminismos sobre que si debería ser un trabajo, si es esclavitud, uh-huh. digamos, del abolicionismo, y el otro término es como el regulacionista? Uh-huh. Pues yo te diría que realmente es algo que a ellas no les interesa tanto. O sea, para ellas el trabajo sexual es una forma de obtener el pan de cada día, uh-huh. obtener el dinero suficiente para cubrir sus necesidades y las de las personas a las que ellas aman. Uh-huh. Entonces no sé si estarán tan concentradas en pensar si es o no un trabajo, si están ellas o no siendo sometidas o esclavizadas, sino que, como me decía una de ellas,
nosotros tenemos que buscar cómo vivir, cómo salir el día, y esto es lo que hacemos y lo que defendemos y lo que haremos por el tiempo que sea necesario. Entonces, no creo que estén ellas como tan involucradas en estos debates. Quizás sí, las personas que están al frente de las asociaciones, las presidentas, quizás están un poco más involucradas, y yo diría que ellas parten de un enfoque de trabajo sexual. O sea, esto es un trabajo y nosotros necesitamos que se reivindiquen nuestros derechos como trabajadoras. Y como ciudadanas también. Y como ciudadanas, y que se cumplan las condiciones mínimas de respeto, de tolerancia y de acceso o de participación en lo que a ellas les beneficia. Ya, una pregunta que igual salí acá. ¿Existe tal vez como una edad en la que ellas digan, o sea, como una edad en la que hasta cierta edad trabajan y como una edad de retiro o algo, una cuestión así? ¿Cómo es? ¿Sabes que o qué edades están como, en qué edad, entre qué edades fluctúa por lo menos el grupo con el que tú estás trabajando? Sí. Bueno, pues tú tienes, el trabajo sexual es legal desde los 18 años, no puede ejercerse antes porque de otro modo ya caeríamos en un tema de explotación sexual. Pues desde los 18 años hasta la trabajadora sexual de mayor edad es de 72 años. O sea, te estamos hablando de una persona que ha ejercido el trabajo sexual desde edades muy tempranas y que no ha dejado de hacerlo. Claro que, pues como en otros trabajos, tú tienes ciertas desventajas a medida que avanza en la edad, porque el número de clientes muchas veces depende de la figura que tiene la trabajadora, de la edad, del sitio donde trabaja, y pues algunas incluyen entre estas cualidades cómo son ellas con sus clientes, ¿no? Entonces toma en cuenta que con 72 años es muy difícil que quizás logres hacer o logres alcanzar el mismo número de clientes que una trabajadora sexual que tiene 20, 25 años. Y eso también nos deja ver la realidad social. O sea, una mujer de esa edad, no sé si el cuestionamiento sería, ¿todavía ella debe estar ahí? ¿Ha alcanzado un seguro social, una jubilación como muchas otras personas? ¿Cuáles son las condiciones que se esperarían para una mujer de esa edad? Entonces, es como que interpelar esta situación del trabajo sexual. O sea, es una realidad, es parte de la cotidianidad, es algo que está ahí, y no porque nosotros digamos, no, eso es bueno o malo, eso es esclavitud o no, eso está ahí, es una realidad de millones de mujeres en el mundo y que nosotros no la podemos negar. O sea, los debates, las discusiones que nosotros tengamos a nivel teórico, a nivel de la academia, no cambian nada la realidad social de muchas mujeres que eligen esta actividad porque no hay otra opción. Me he quedado como pensando, ¿no? Porque en realidad sí creo que existen algunas reflexiones, ¿no? Que también nos interpelan a nivel personal, como que estamos como en medio de esto, ¿no? Abolicionismo o no, y claro, o sea, justamente antes de hacer esta entrevista yo ayer también la pensaba y decía, bueno, pero es una realidad que está ahí y ya. Entonces hay que igual generar agencias desde donde se pueda, ¿no? Para visibilizarlas sobre todo. Y bueno, vamos cerrando la transmisión el día de hoy. Así es que, pues, muchas gracias, Shirley, por estar acá, por comentarnos y por visibilizar esto que en realidad sí nos va a dejar seguro que muchas reflexiones a nosotras también, y como estudiantes sobre todo. Y pues antes de finalizar, invitarles a escuchar los programas que tenemos acá en Flaxo Radio. El día de hoy estará el día de mañana estaremos escuchando Trovaleando a las 10:30 y también La Tejida a las 12 del día. Trovaleando está bajo la conducción y producción de Samantha Garrido, y La Tejida bajo la producción y conducción de Yesenia Tello, quien es también del equipo de Estereotipas. Y invitarles el día viernes a escuchar Estudio Violeta. Vamos a estar hablando de hip hop boliviano, así es que
les esperamos en todos los programas que tenemos acá en la radio. Qué chévere, Tati. Para mí también ha sido un gusto estar aquí y el espacio que se brinda a estos temas. Gracias a ti. Ya.